¿Qué tal? Qué gusto saludar desde la cabina de Radio Xochicalco en Campus Mexicali. Les saluda un servidor, Carlos Alberto Martínez, director de la Escuela de Comunicación y Relaciones Públicas, pero vamos con el tema de administración para todos, episodio número 3. Tres Exitosamente. Episodios. Así es. La maestra Claudia Sobrado, directora de esta carrera de administración, pues bienvenida a tu programa. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ya tenemos el invitado aquí listo y me da mucho gusto recibirlo, por cierto. Un invitado sorpresa el día de hoy, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Efectivamente, hoy vamos a hablar de algo súper importante que son los vinos de Baja California, y para ello está con nosotros el chef Heriberto Macencillas, que es director de la carrera de la licenciatura en negocios gastronómicos de Universidad Xochicalco, Campus Mexicali. Bienvenido, chef. Bienvenido, chef. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias aquí. Todo un gusto estar por primera vez en la cabina, ¿no? En Radio Xochicalco. En Radio Xochicalco, así es, tanto en la frecuencia a través del internet como también por internet, pero en Facebook. Aquí nos escuchan. Doble play y nos ven. Nos escuchan y nos ve el mundo mundial. Así, sí, no nos escucha el que no quiere, ¿eh? Exacto, porque aquí estamos nosotros desde bien temprano. Muy bien, pues adelante, porque yo soy de las personas, perdón que hable en primera persona y que ejemplifique, pero me imagino que como yo hay muchas personas más que no tenemos ni idea de cómo apreciar, deja tú disfrutar, apreciar un buen vino o detectar un vino que no es bueno, ¿no? Entonces, en una industria que sigue creciendo en Baja California y que tiene una derrama económica por el turismo y por el mismo producto importante, creo que es trascendental siempre tener en cuenta esta industria, ¿no? Así es una industria característica de nuestro estado, es una industria que, como tú dices, va creciendo, pero sobre todo va creciendo en temas de exportaciones, va creciendo en temas de administración estratégica, va creciendo en temas sustentables, porque hoy tenemos todo un tema con el agua, con lo que llevan los cultivos, un tema en cuestión de agronomía, y tenemos toda una industria que nos está llevando a nivel mundial, pero que también tenemos que ver la forma de cómo esa industria se está administrando y sobre todo cómo sale al mundo. Muy bien, chef, pues ¿qué nos puedes platicar tú del origen del vino? Cuéntanos. Bueno, antes que nada, nosotros somos un estado muy privilegiado, ya que pertenecemos a la franja del vino, donde generalmente pues todos los países del Mediterráneo, que son muy famosos por la elaboración del vino, estamos hablando de Francia, Portugal, España, Italia, y pues aquí en México los orígenes del vino pues llegaron cuando llegaron los primeros misioneros, digamos, a Baja California y empezaron a conocer, por ejemplo, bueno, si nos vamos un poquito más allá, ¿por qué se considera al vino como algo importante en toda nuestra cultura o en la historia del hombre? En la historia del hombre, exactamente, ¿no? Del hombre. Porque curiosamente al vino se le considera no nada más un arte, como un regalo de los dioses, lo consideraban. Por ejemplo, los celtas. Los celtas le llamaban a las primeras plantas le llamaban wheat, ¿verdad? Después quedó en vid. Y luego quedó en vid, que la vid es precisamente lo que nosotros conocemos como parra o viña, ¿no? Lo que es la planta. Así es. Y luego, si nos vamos un poquito más a la historia, vemos que en la mayor parte de los libros religiosos lo nombran. Sí, la Biblia no sé cuántas veces usa la palabra vino, ¿no? La primera vez, obviamente, es el primer milagro de Jesús, cierto, ¿sí? Donde convierte el agua en vino. En las bodas de Caná. En las bodas de Caná, exactamente. Y posteriormente, cuando Jesús, ¿verdad? En la última cena, ¿verdad? Ahí hace el ritual, ¿no? Precisamente. Con vino y con pan. Con el vino y con el pan, exactamente. Muchas religiones lo fueron adoptando. Si nos vamos, ¿verdad? Como a lo mejor un poquito más atrás también, porque da la casualidad que en la parte del Mediterráneo, a orillas del río Nilo, Egipto, los principales cultivos que tenía Egipto eran trigo, el olivo
y la parra de uva, ¿no? Y elaboraban, aunque realmente el vino no nace elaborándose con uva. Empezó elaborándose el vino con otros frutos silvestres, pero posteriormente se dan cuenta que la uva es más enriquecedora y se le puede sacar más provecho. Sí, sí, sí. Pues fíjate, algo que no sabía yo del vino, ¿eh? Y mira que me encanta el tema. Oye, chef, y bueno, ya tiene este origen que lo hemos trasladado incluso a lo religioso, tiene este origen en los cultivos, tiene este origen sobre todo en la cuestión de la utilidad del fruto para el vino. ¿En qué momento el vino se vuelve parte de nuestras comidas o se vuelve parte de esta cuestión de la simbiosis en el que no nada más es para tomarlo como una bebida embriagante, sino que es parte de una comida? Correcto. Hablando un poquito del mundo antiguo, donde posteriormente no nada más en la parte de los eventos religiosos, sino también en los eventos festivos se empezaba a utilizar. Okay. Entonces ya en los eventos festivos vemos que, por ejemplo, en Grecia incluso tienen un dios del vino, ¿sí? Dionisio, que al mismo tiempo, si nos vamos a la parte de los romanos, tienen a Baco, que es el dios del vino, y ellos originalmente hacían unas festividades en honor a su dios del vino, y ya posteriormente ellos empezaron a utilizarlo un poquito en acompañamiento de sus alimentos. De ahí pues va surgiendo, ¿no? La Edad Media, y después de la Edad Media, o sea, ya lo empiezan a utilizar. Si nos vamos un poquito más allá, un poquito más para acá de la Edad Media, que parte de Edad Media Alta y Edad Media Baja, ¿verdad? Vemos que hablamos de la familia Medici, ¿sí? La famosa Catalina de Medici, cuando llega a Francia, y ella es la que cambia toda la parte de la gastronomía, y ella pide que no nada más en las mesas se pongan los cubiertos, porque ella fue realmente la precursora de poner cubiertos en las mesas, la de poner manteles en las mesas, y dijo que en todas las mesas existiera una copa de vino. Qué interesante. ¿Verdad? Qué interesante. Bueno, todo lo de la historia es fascinante porque al final pues tenemos que saber de dónde viene, porque estamos formados de tradiciones. Entonces, por ejemplo, como decía Carlos, bueno, a mí no me gusta el vino porque nosotros acá en Baja California somos más de la cerveza. Bueno, yo sí me considero una persona asidua tomadora de vino, pero somos más de cerveza, una por tradición, porque aquí, bueno, es el origen de la cerveza, de las grandes cervecerías. Y por el clima. Y por el clima. Y además, bueno, ya tenemos una cultura muy grande de cerveza artesanal. Hay que platicar de la cerveza artesanal en otro episodio. Ya salió un nuevo tema, ¿eh? Así es, muy interesante. Y la derrama económica que esto trae consigo, ¿no? Sí. No, pero en el momento en el que nosotros ya estamos acá en Baja California, ¿por qué nosotros, si tenemos esta franja de clima tan enriquecedor con el vino, por qué nos fuimos más hacia la cerveza y no tanto hacia el vino? Algo muy curioso, hablábamos un poquito del clima. Primeramente, cuando llegan los misioneros aquí a Baja California, ellos traían una encomienda. Cuando llegan a México, entonces se les decía, se van a ir ustedes y van a abrir las primeras misiones, ¿verdad? Donde les toque, porque el nombre de las misiones fue llegando conforme ellos se fueron asentando en cada lugar, la misión de Loreto, la misión de San Diego, la misión de Los Ángeles, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ellos traían sus plantas de uva o sus vid. Entonces, ¿por qué? Porque ellos tenían que cultivar precisamente para los rituales religiosos que ellos hacían, y así fue cuando empezó en Baja California a adoptarse la cultura del vino, pero más en la parte alta, digamos, en la parte de la costa, porque el clima es un poquito más benévolo,
Claro que aquí en la parte del valle sí se da la planta, pero prácticamente es otro tipo de uva el que se ha dado y no se ha aprovechado para la elaboración de los vinos. En cambio, cuando nos vamos a la parte del Valle de Calafia, no se conocía como Valle de Guadalupe, sino el Valle de Calafia, porque esa es otra historia muy interesante. En el Valle de Calafia, que nosotros conocemos ahora como Valle de Guadalupe, ahí obviamente no había ninguna vinícola. Ahí se hablaba de unas historias donde, ¿por qué se llama Valle de Calafia? Porque ahí era prácticamente habitado por unas amazonas y la reina se llamaba Calafia. Entonces, ya posteriormente, así se le quedó el nombre. Ya después, las primeras vinícolas en Baja California, 1888, ya estamos un poquito más para acá, se abre la primer vinícola en el sur de Ensenada, o no en el Valle de San Quintín, un poquito más para acá, que es la Santo Tomás. 1888 fue la primer vinícola que se abre. Que hoy en día esa zona le llaman la antigua ruta del vino. Correcto, la antigua. Que no está tan turística como la nueva, ¿no? Bueno, sí, la actual. Porque nos queda de pasada prácticamente cuando vamos a la parte de la costa. Ajá. Nos queda de pasada, pero esa fue la primera. Posteriormente, en el Valle de Calafia, se instala Pedro Domecq. Domecq, sí, ese tiene años. Ese tiene... Después de lo que es Santo Tomás, luego Pedro Domecq. Y poco a poco se fueron instalando, luego llega don Luis Cheto, L.A. Cheto, ya en los años 70 más o menos, ¿verdad? Tal vez un poquito más, un poquito menos, y ya empiezan a abrir la vinícola L.A. Cheto. Y ya estamos hablando de los años 90, cuando se le empezó a dar auge a los vinos artesanales. En el Valle de Guadalupe se le empezó a dar mucho auge a las casas vinícolas artesanales y ya empezaron a abrir muchas casas vinícolas que hoy por hoy se dice que hay 1,200 casas vinícolas artesanales no nada más en el Valle de Guadalupe, ¿no? Sino que en el Valle de San Vicente, en el Valle de San Vicente, sí, incluso casi hasta San Quintín. Qué barbaridad, ¿verdad? O sea, yo sí tenía idea de que eran muchas, pero pues 1,200 son demasiadas. Qué interesante, sobre todo porque, bueno, todo eso genera empleos, genera exportaciones, y si no exportaciones, una logística para venderlo, ¿no? Porque además tiene un tiempo de vida, tiene que llevar ciertas condiciones de temperatura para que no se eche a perder el vino, independientemente de que esté embotellado, ¿no? Es todo un tema el poder vender un vino. Yo quisiera preguntar, bueno, ¿cuáles son las características importantes que tienen los vinos de Baja California que los hacen que tú abras una botella y digas, este vino es de Baja California? Primeramente, los vinos los vinos mexicanos no eran reconocidos en los años 70 porque realmente no había una calidad. Uh-huh. Los vinateros, se les conocía como vinateros, ahora son los enólogos, ¿verdad? Que son los que ya se profesionalizan más en la elaboración de los caldos, decimos nosotros, o de los vinos. Pues nada más fermentaban, embotellaban y vendían. Hoy por hoy se cuida más, se tiene más el cuidado, como dices, las temperaturas. Uh-huh. Se escogen mejores las uvas. Empiezan a crear nuevas uvas, incluso, por ejemplo, cuando trajeron algunas plantas del viejo mundo. De la Toscana, ¿no? Sí, correcto. Bueno, sí, de la Toscana, también de Burdeos, uh-huh, etcétera, ¿no? Pero también aquí empezaron a trabajar, por ejemplo, la uva Zinfandel. La uva Zinfandel no es conocida en Europa, uh-huh, sino que esta fue prácticamente un experimento que se dio aquí en el norte de California, en la parte de Napa Valley, y empiezan a surgir. Lo curioso de esa uva es que nosotros vemos a la uva Zinfandel como una uva con una cáscara tinta, uh-huh,
pero la pulpa es blanca o un poco rosada. Entonces, de ese tipo de uva podemos hacer vino tinto y podemos hacer vino blanco, que realmente nosotros lo vemos como con un toque rosado, ¿sí? Que mucha gente se confunde y dice, es vino rosado. Bueno, porque lo ves del color, pero realmente se considera es un vino blanco, blanco Zinfandel o blanco de Zinfandel o un tinto de Zinfandel. Obviamente que al dejarle la cáscara va agarrando los taninos y va agarrando más cuerpo ese vino. ¿Sí? Entonces, cuando se pone la uva sin la cáscara, tenemos un vino blanco. Vino blanco Zinfandel. Y cuando tenemos, y cuando tenemos ya el caldo, como le dices, con la cáscara, entonces toma los tonos tintos y más rojos, ¿no? Sí, correcto. Lo que llamamos nosotros el mosto de la uva, que es la uva estrujada. ¿Y qué sucede? Que cuando nosotros, como comentabas, abrimos una botella, desde el momento de abrir la botella y el aroma que nos arroja, que ahí precisamente vienen muchas características y ahorita lo vamos a ver por qué. Porque cada botella o cada vino de Baja California, debido a que va adquiriendo aromas, va adquiriendo sabores de todo lo que contiene alrededor, porque realmente una planta absorbe todos los nutrientes, ¿sí?, que hay en la tierra. Entonces, eso es lo que caracteriza un vino de Baja California. Ah, ok. Hace algunos meses tuve la oportunidad de ir al valle y en una de las vinícolas tenían sembradas naranjas. Entonces correcto. A mí se me hacía como, bueno, pues que tiene que ver las naranjas, porque tengo la característica de que junto con la vid se siembran los olivos, ¿no? Entonces está el campo de los olivos, la vid. Y yo decía, bueno, ¿y las naranjas para qué? Y entonces a la hora de que empezaron con las degustaciones decía, bueno, es que le vas a encontrar unos sabores cítricos. Correcto. Y decía, ¿de dónde los mezclan? Le ponen un jugo que, bueno, claro, claro que no, ¿no? Entonces absorbe todo lo que se va los nutrientes de la tierra. Oh, qué interesante. Ahorita que comentabas de los olivos, ¿por qué los olivos? No, más bien los olivos es porque cuando se planta la uva, a las orillas, a los alrededores se pone el olivo, pero es una barrera protectora. Ah, okay. por los vientos, por los aires, y obviamente se le saca provecho, ¿no? Al olivo. Pero y cerca de cada planta ponen también rosales, no sé si te tocó ver. Sí, los rosales en Cheto están al inicio de la filita como de las parras, ¿no? Sí. Entonces empieza la fila de la parra y... Pero sí sabes para qué. ¿Plaga? Precisamente para detectar cualquier plaga, inmediatamente se van al rosal y ya cuando se ve la plaga en el rosal, entonces es cuando empiezan a revisar lo que son las plantas y inmediatamente. Y sí, también en algunos lugares, por ejemplo, ¿verdad? Podemos ver como Barón Balché, como Chatocamu, que tienen cítricos a los alrededores. Y precisamente esos nutrientes los absorben de la tierra, la planta, y lo va transmitiendo a la uva. Y la uva cuando se va fermentando, va dejando esos aromas, esos sabores en el vino. He visto o veo mal datileras. A veces ponen palma. No es para otra cosa. No, lo que pasa es que en los terrenos un poquito más desérticos, por ejemplo, aquí en el Valle de Mexicali, cuando se sembraba uva, bueno, todavía se siembra uva, obviamente. Valle de Coachella lo hacen. Sí, en Estados Unidos ahí sí se quedó y alrededor, pero más que nada es para lo que comentábamos un poquito de lo que es el olivo. Del olivo es una barra protectora para los vientos fuertes que no vayan a lastimar o alguna tormenta. La planta, sí, exactamente. Entonces hacen lo mismo con las datileras, ¿no? La palma de la datilera va a, pues, valga la redundancia, a hacer barrera a proteger, con el viento y ya no le llega de lleno. Al cultivo del viñedo. Sí, efectivamente. Qué interesante. Efectivamente.
¿Qué otras características pueden tener los vinos de Baja California? Ya dijimos que pueden tener estos sabores o aromas cítricos, pueden tener un poco de lo que hay alrededor en el valle que se está cultivando. ¿Qué otra característica tienen estos vinos que les ha permitido salir al exterior y poder tener un reconocimiento, ¿no? Tal vez hace unos 40, 50 años, en los 70 no éramos tan eficientes en el cultivo, la fermentación y la producción, y que ahora sí. ¿Qué ha pasado para que se llegue a ese avance tan importante? En las casas vinícolas se está cuidando un poquito más y a lo mejor va a parecer muy curioso. Desde la planta, los vitivinicultores, los enólogos hoy en día cuidan la planta tanto que pues es un ser vivo. Entonces se dice, así como en Francia y en Italia hay algunos lugares que dicen, bueno, los seres vivos necesitan estar felices, ¿sí? Entonces hay lugares y podemos ver, puedo nombrar por ejemplo como Chateau Camus. Nosotros llegamos a los viñedos y ahí les tienen música clásica a las plantas. Wow. Posteriormente, si nos vamos a las barricas, utilizan, que también tiene mucho que ver, la madera que utilizan para la barrica y el tiempo que lo dejan en barrica, y al mismo tiempo, cada día de la semana ellos tienen un calendario donde dicen, bueno, hoy se va a tocar Beethoven, en donde colocan las barricas, al siguiente día les tocan Chopin, al siguiente día Tchaikovsky, etcétera, y les van poniendo música clásica, y se dice y se comenta que son de los vinos más reconocidos a nivel internacional porque van adquiriendo mejores sabores, mejores texturas y mejores características. En donde están las barricas. Sí. No, una cosa es la planta, sí, una cosa es en la plantación y otra cosa ya es en las barricas. Me llama la atención porque si son microorganismos los que se van moviendo para hacer toda esa fermentación, al igual que en la cerveza, ¿no? Y lo mismo pasa con el vino. Sí. Y se nos olvida que son microorganismos y que también son seres vivos al final. El vino está vivo prácticamente, ¿no? Porque va evolucionando desde el momento en que se fermenta, lo ponen en la barrica, va adquiriendo sabores, va adquiriendo características y luego lo embotellan, y en la misma botella también va agarrando madurez y va agarrando otras características en botella. Se sigue transformando. Sí, precisamente correcto. Qué interesante. Va evolucionando año con año, y por ejemplo podemos decir, o cuando a mí me preguntan, el mejor vino, o en qué momentos puedes tú tomar, o que digas tú, este es el momento para tomar un buen vino. Yo, en lo personal, cada quien tiene, digamos, ¿verdad? Su propia decisión. Pero yo digo, en un lapso entre el año 7 y el año 8 de elaboración de ese vino, está para mí perfecto. Yo iba a decir a partir de las 10 de la mañana. Si vas a decir la hora. Tempranillo. ¿En qué momento es la mejor decisión? A partir de las 10, que es legal. Un tempranillo. Muy tempranillo. Como diría el artista, ¿no? Un tempranillo. Entonces, sí, entre los 7 y los 8 años de madurez del vino es el mejor momento para degustar. Se dice que hay una escala que va subiendo, ¿no? Entre, ¿verdad? 1 año, 2 años, va hacia arriba y puede llegar hasta los 12 años y luego como que empieza a declinar. No estamos hablando de todos los vinos porque hay unos vinos que son hechos precisamente para más añejamiento, ¿no? Vinos, pero no quiere decir que si yo voy a la tienda y compro una botella de vino y la voy a guardar 30 años, va a saber mejor. No. Se tienen que cuidar ciertas características. Cuando llegan, por ejemplo, a lo mejor al año 12, va a ir en decline generalmente, pero, por ejemplo, yo les digo, si ustedes compran un vino regular, a lo mejor no el más caro, pero tampoco el más barato, si ustedes van y compran, y cuando dice del año de cosecha o de producción, ahí dice en la misma etiqueta, y ustedes cuentan 7, 8 años, yo les recomiendo que ese es el vino que degusten.
Del año de producción, unos 7, 8 años, y ese es el mejorcito. Sí, correcto. Okay. Ahora, yo tengo una pregunta que siempre me ha llamado un poco la atención. Tenemos botellas de vino que vienen con corcho, pero ya Sí. tenemos otro tipo de vinos que ya vienen con tapa de rosca. Con taparrosca, sí. Ajá. No sé, ¿difiere la calidad o es otro tipo, ya no es tan fino, podríamos decirlo? ¿Qué es lo que pasa con esas tapas o por qué están haciendo ese tipo de vinos ahora? Los vinos jóvenes, se Ujú. dice los vinos jóvenes que son aquellos que se fermentan, Ujú. 9, 10, 12 días de fermentación, entonces inmediatamente se sacan a la venta. Ah, ok. Sí, son vinos un poquito más comerciales y a esos vinos realmente no necesitan tener muchas características de añejamiento Ujú. y son a los que les ponen la tapa rosca. Ah, ok. Eso es por un lado. Ahora, por otro lado, el corcho. El corcho sabemos que de alguna manera es muy complicado de conseguir. ¿Por qué? Porque pues se consigue del árbol del alcornoque, ¿no? Entonces, ¿dónde hay árboles de alcornoque? Prácticamente. Creo que nunca he visto uno. En Portugal y ciertos lugares de España nada más, ¿no? Es de donde se consigue. Y de ahí han tratado de sustituir el corcho por el corcho de nicotina. Ajá. ¿Sí? Pero realmente, aunque no queramos creerlo, el corcho natural, ¿verdad? O la tapadera del corcho natural, sí le da sabores y le da características al vino. No, ¿qué tal? Mira. No, yo digo, vi los vinos así con los corchos, pero cuando veo los de taparrosca digo, es que estos son como más baratos, Más son chafa. más, ajá. Más chafa, dices, ¿no? Sí, por la tradición de ver un corcho, ¿no? Y ahora, ¿en qué lo están convirtiendo esto, no? Al final de cuentas, son vinos jóvenes que son prácticamente igual. Le podemos ver los años, o sea, vemos que a lo mejor fue la cosecha de, vamos a poner un ejemplo, del 2025, ¿sí? Y ahorita los vemos en el mercado y decimos, ok, o sea, sí, claro que se puede consumir, tiene una buena calidad de vino joven. Ah, ok. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Es otro sabor? Sí, O sea, sí. generalmente se usa más en vinos más ligeros. Ya. Años atrás decíamos, los vinos blancos son más ligeros que los vinos tintos. Hoy en día no, ya hay vinos blancos con mucho cuerpo, con muchas características, que pueden ser incluso vinos más fuertes que algunos vinos tintos, ¿sí? Hay vinos tintos más afrutados, más ligeros, más jóvenes. Ya no es la famosa regla que decíamos, vinos rojos para carnes rojas, vinos blancos para carnes blancas. Ya no. Podemos utilizar un vino blanco que tenga mucho cuerpo y lo podemos utilizar para una carne roja. Ajá, es que, digo, cuando era niña, hace 1500 años, por supuesto, era un tabú en la casa, ¿no? Porque pescados y pollo con vino blanco y de repente decías, bueno, ¿y no se puede abrir otro vino? No, porque es pescado, Ajá. entonces no va. Y ahora ya veo mesas en los que se piden diferentes platillos, incluso cuando son verduras, que son personas que son muy vegetarianas, incluso toman el vino tinto. Y yo Sí, decía, claro. bueno, se supone que era para ligero lo blanco y para algo más fuerte el tinto. Y ya cambió, ¿no? Ya ha cambiado esa regla. Sí, hay vinos tintos ligeros, medios y fuertes, ¿sí? Podemos decir. Hay vinos tintos incluso que oscila, digamos que el porcentaje alcohólico de un vino tinto oscila entre los 8 grados, 8.5 grados, hasta llegar a los 18 grados, incluso algunos vinos tintos. Muy fuerte. Ajá, vinos más fuertes. Pero los vinos blancos oscila entre 10 y 13.5 grados, los vinos blancos. Pero hay unos cuantos, por ejemplo, hay vinos blancos franceses con mucho cuerpo que llegan a los 15 grados. En tu perspectiva de chef, de experto en cuestiones de cocina, de maridajes, De sabores. de sabores, De sabores. exacto. ¿Tú que somos competitivos con otros países
o estamos apenas en el camino de aprender? ¿Ya somos competitivos? ¿Ya podemos considerar que México ya tiene esa competitividad en los vinos o apenas vamos aprendiendo? Vamos a ponerlo en dos partes. Tenemos vinos de concurso, ¿sí? Que en esa parte sí somos muy competitivos. ¿Por qué? Porque muchas casas vinícolas se han dado a la tarea en crear vinos de concurso, ¿sí? Con, por ejemplo, desde el momento de la fermentación y hacer una fermentación maloláctica, que le decimos que es un poco más lenta y de más tiempo, ponerlo en barricas de roble francés y de un solo uso, etcétera, para que vaya adquiriendo, o quemadas, por ejemplo, para que agarren ese sabor ahumado, esos vinos. Allí sí somos muy competitivos. Ahora, en lo que podríamos decir que no somos tan competitivos es en el consumo. A lo mejor no podemos consumir vino como, bueno, voy a poner un ejemplo, como los franceses o como los italianos, o si nos vamos, por ejemplo, un poquito más a Latinoamérica, Chile, son muy consumidores y Argentina, sí, el cono sur, son más consumidores de vino, que incluso aquí en México podríamos, ¿verdad? Nosotros poner, a lo mejor, como decíamos, el clima, o no estamos acostumbrados, o nos hemos acostumbrado más a la cerveza, o decimos nosotros, ¿por qué? Bueno, aquí en Mexicali, generalmente decimos, bueno, el vino hay que tomarle o tomarlo a temperatura ambiente. ¿A temperatura ambiente de dónde? Sí, sí, imagínate aquí. Acá. Sí, por eso. Sí, definitivamente es diferente. Y además la competencia del tequila, ¿no? Del tequila y la cerveza, sí, ya hoy en día. Digo, cada una de esas industrias ha estado luchando por superarse y por ir mejorando, y lo han hecho muy bien. Entonces, sí, hay una competencia en ese ¿Cuánto aspecto consumimos los mexicanos en vino? Bueno, sin contarme a mí. Un mexicano promedio, ¿cuánto consume en vino? Vamos a ponerlo de esta manera. De cada 100 mexicanos, entre 5 y 7 son consumidores de vino. Tan poquito. Tan poquito, así es, ¿sí? El 15% son consumidores de cerveza, y del 15 al 20 son consumidores de licor, ¿sí? Wow. Licores, estamos hablando de destilados. No hay que confundir un vino con un licor. El vino es una fermentación del jugo de la uva, ¿sí? De los mostos. Y el licor ya es una fermentación que se destila, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros agarramos un vino tinto, y lo destilamos, lo que va a resultar de ahí es un brandy. Ajá. ¿Destilar qué quiere decir? ¿Ponerle alcohol? ¿Quitarle alcohol? No. Es un proceso de ponerlo a hervir. Ese caldo se pone a hervir. Ya lleva fuego eso. Sí, ya lleva fuego, y se pone una famosa campana de destilación, y el resultado de esa evaporación, al momento que cae, es lo que cae, el alcohol que está surgiendo. Es ahí donde surge el alcohol. Ajá, sí, exactamente. Entonces ya estamos hablando de otro proceso completamente diferente, ¿no? Porque hasta ahorita hemos hablado de que no interviene más que la planta, el cultivo, lo limpiamos, le quitamos o no le quitamos la cáscara y la llevamos a alambiques, barricas, ¿no? Correcto. Hasta ahí llegamos, pero ya cuando queremos hacer un brandy o un licor, entonces hay un proceso como cocinar, me imagino, ya entra el fuego, y entonces tenemos otro tipo diferente de bebida. Y la historia, curiosamente, por ejemplo, bueno, sin llegar a puntos importantes como denominación de origen, etcétera, cómo nace el brandy o el coñac, ¿no? Que precisamente el coñac es por denominación de origen, pero es un destilado de vino. Surge precisamente porque cuando en el tiempo de la Guerra Francesa, todos esos lugares que elaboraban vino tenían demasiado vino, entonces lo que hacían era hacer la destilación para precisamente para que no se echara a perder el vino y para crear alcohol. Pero ¿qué pasa? Con ese alcohol que hacían, lo ponían en barricas, lo guardaban,
y por ahí a alguien se le ocurrió probar ese alcohol y va agarrando tonalidades de color y va agarrando otro sabor y dijo, caray, el alcohol, bueno. Oye, de ahí el alcohol ven- que íbamos a mandar al frente, ¿verdad? Pues se puede beber. De ahí que el ¿Verdad? alcohol cura las heridas. Ya decía yo que de Eso. algún lado tenía que haber salido esa frase. Exactamente. Qué interesante, chef. Bueno, me gustaría preguntar también otra cosa, güey. ¿Qué nos diferencia a nosotros en los vinos mexicanos, en los vinos nacionales, de los vinos internacionales? Porque al final la uva es la misma. Me imagino que cuando la traes a México, pues los nutrientes de la tierra son diferentes, como pasa con el chile, ¿no? El chile en México crece muy picante, pero Correcto. si te lo llevas a Europa, pues no, el picor no va a ser ¿eso para no lo sabía? nada. Claro que sí, es diferente. Sí. Wow. Y lo mismo las plantas del cactus, los agaves, los magueyes, te los llevas a Asia y pues para nada vas a tener el mismo tequila. Sale un tequila chirris. Así es, un tequila temú. Y entonces, me imagino que eso nos diferencia, pero ¿cuál es el principal diferenciador con los vinos que están, por ejemplo, los vinos franceses, siendo las mismas uvas, el vino italiano? Los pruebas y dices, bueno, yo no identifico cuál es uno y cuál es otro. ¿Qué sería el principal diferenciador? Se dice y se comenta que, por ejemplo, aparte del conocimiento que tienen los franceses o los italianos o los portugueses o españoles, es que ellos las uvas incluso hasta tienen un tiempo de cosecharlas. Uh-huh. Por ejemplo, ellos dejan, cada quien, ¿no? Ellos a lo mejor dejan madurar un poquito más la uva, ¿sí? Luego las cosechan. Al momento de cosecharlas, no permiten que les pegue la luz solar, ¿sí? Oh. E inmediatamente van y la procesan. Aquí en Baja California se ha tratado o se ha intentado en algunas casas vinícolas hacer algunos procesos similares. Por ejemplo, si nosotros tenemos ahorita en este tiempo, en el mes de junio, ya la uva va a estar casi lista para cosecha. Uh-huh. Ellos ven la planta y dicen, ok, la uva va a estar lista para cosecha, y se puede cosechar desde el momento de hoy hasta durante 15 días, ¿no? Uh-huh. Pero ellos dicen, no, vamos a dejar pasar un poquito más la uva. ¿Por qué? Porque al momento de irse pasando va quedando un poco más dulce. Se va convirtiendo en uva pasa. Uh-huh. ¿Sí? Los azúcares se van concentrando más. Uh-huh. Y luego dicen, pero ¿qué pasa? Si nosotros vamos y cultivamos la uva, por ejemplo, vamos a suponer, y le empieza a pegar el sol, porque al momento que cosechan la uva, la tienen en los famosos carros donde van poniendo, uh-huh, y les está pegando el sol, entonces empieza un proceso de fermentación de la propia fruta. De la propia fruta, exactamente. Entonces, muchos optan por cosechar de noche. Eso iba a decir, yo lo iba a decir hasta de broma, o sea, no le pegue el sol, vamos a cosechar de noche. Sí, no, pues sí. Sí, claro. Entonces, ahí es donde hay diferenciaciones de cada vino. Pues con razón, porque no nos sabe igual, ¿no? Y no, claro. No es lo mismo, pero no solamente tiene que ver en nutrientes de la tierra, sino también la forma como la cortan, cómo la cosechan, cómo la ponen. Exactamente. Ahí, por ejemplo, los enólogos o y vitivinicultores, ellos van escogiendo, ellos dicen, ¿sabes qué? También entre ellos hay una diferencia. Cada casa vinícola, por ejemplo, a lo mejor yo puedo decir, me gusta el vino, pero me gustan más estos vinos, ¿no? Uh-huh. No sé, hay vinos, por ejemplo, de Casa de Piedra, que son casas vinícolas, está Barón Balché, está, pues Cheto, las más comerciales, está Domecq, a lo mejor vinos Doña Lupe, ¿verdad? El Cielo, etcétera, muchas casas vinícolas, y cada una va adquiriendo su propio proceso. ¿Para qué? Para dar esas características muy particulares. Ahora, hablando de los costos, de los precios, los costos, y me imagino que el precio de una botella va en relación a su producción, ¿no? No es lo mismo las casas tan grandes como Cheto, Domecq, que tienen producciones muy grandes, o el Cielo, que tiene una gran cantidad de tierras para cultivar,
que las artesanales, pero aún así, por ejemplo, el valor de una botella de Leacheto, de un Nebbiolo, que es ahora la uva como más cara que tenemos, está alrededor de los 400, 500 pesos, en comparación de otra que igual es una uva Nebbiolo, Viña Emiliana, por ejemplo, que llega a superar 1,200 pesos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Solamente la cantidad? No. O tiene otros factores, porque realmente si es por la cantidad, pues estaríamos en una cuestión competitiva nada más de precios y oferta y demanda, ¿no? Voy a poner un ejemplo, digo, de las casas vinícolas que tengo un poquito más de conocimiento cómo lo hacen y lo que hacen. Por ejemplo, el vino más caro de Barón Balché pues, pudiera ser el Cero. ¿Sí? Ellos lo nombran el Cero, que es un Cabernet Sauvignon, ¿verdad? Y luego tienen el MT, digo, entre otros. Sí, pero sí. Una botella de 750 mililitros de un vino Cero, que puede costar alrededor de unos 3,000, 4,000 pesos, que si nos vamos a un restaurante elegante de Ciudad de México, llega a costar 15,000 pesos, ¿sí? O casi $1,000. Pero ¿qué es lo que hacen ellos? Lo que pasa es que ellos compran barricas de roble francés, que una barrica de roble francés que llega, digamos, que llega a almacenar alrededor de 180 litros aproximadamente, pero esa barrica de roble francés cuesta alrededor de $2,000, la barrica. Entonces ellos la usan una sola vez. Esa barrica la usan una sola vez, le dan cierto proceso, ¿sí? A lo mejor digamos, la ahuman, etcétera, le ponen ciertas características de olor y sabor, y eso es lo que va haciendo más caro el vino. Ah, ok. Cuando embotellan y dicen, el corcho que se le va a poner tiene que ser un corcho, digamos, más fresco, no tan comercial, que cuesta un poco más caro. ¿Por qué? Porque es un corcho más nuevo, ¿sí? Y se le pone a la botella porque agarra otras características. Y es lo que va subiendo. Entonces, hay otras casas vinícolas que dicen, bueno, ok, yo voy a usar a sacar el vino Nebbiolo, ¿sí? Pero lo voy a poner en barrica de un segundo uso. A lo mejor le compro las barricas que ya usaron una vez Barón Balché, ¿verdad? Están buenas, de muy buena calidad, porque nada más las usaron una vez. Yo se las compro y ahí voy a almacenar el Nebbiolo. Ah, ya. ¿Sí? Pero ya traen un aroma, ¿no? O ya absorbió esa barrica algo, porque es madera. Sí. Aquí me surge otra pregunta. Y va agarrando otras características de olor, sabor, etc. Porque ya dejaron un vino que estuvo ahí fermentándose y, digo, lo vaciaron, pero queda como una olla que queda ahí. Ajá, o son, bueno, digo, no lo hace Barón Balché porque Barón Balché lo utiliza para hacer el MT o mezcla de tintos. Ahí su propio vino, como es una mezcla de tintos, ahí lo que hacen es que ahí ya, ellos ya tienen, porque hay una cosa muy, muy curiosa. Se dice que son vinos monovarietales cuando es de una sola uva, ¿sí? Okay. Y cuando es una mezcla de uvas, ¿verdad? Son de diferentes varietales, de 2 o 3. Pero, ¿qué pasa? A ver si me explico. Hacen el mosto de 3 uvas y se fermentan 3 uvas, ¿sí? Ese sería un vino de variedad. Pero una mezcla de tintos, no. Una mezcla, son vinos ya hechos. Son vinos ya hechos. Agarro un poquito de Cabernet, agarro un poquito de Petit Syrah, agarro un poquito de vino Nebbiolo, lo mezclo en la barrica y lo dejo fermentar. Bueno, perdón, más que nada, se mezcla y se embotella, o sea, es como... Bueno, se deja en barrica a que repose. ¿Sí? La mezcla. La mezcla. La mezcla ya hecha. Por eso es una mezcla de tintos. Ah, ok. Sí, esa es una diferencia muy importante, ¿no? Porque abrimos una botella a veces y dices Cabernet con Merlot y entiendo que las 2 uvas fueron fermentadas juntas, pero así cuando ya dice la botella mezcla entonces quiere decir que cada uno se fermentó,
fermentamos Cabernet, fermentamos Correcto. Merlot y después juntamos Sí, esas mezclas. Qué correcto, interesante. correcto. Quiero regresar un poquito a los precios, los costos. ¿Qué tan difícil es en México que, por ejemplo, esta industria vinícola no tiene la misma administración que una industria internacional, por ejemplo, una francesa, incluso una americana en el Valle de Napa tiene precios muy bajos de sus vinos que pueden ser comprados por cualquier 5 o 6 dólares incluso, y son vinos buenos. Tenemos una mala administración en nuestros viñedos, en nuestra producción vinícola que nos hace más difícil ser competitivos en cuestión de precios, ¿o qué es lo que pasa? Solo se lo podemos dejar al proceso, que es mucho más caro. ¿Qué será? Aquí en México, obviamente, esas casas vinícolas que tenemos aquí en Valle de Guadalupe fueron naciendo poco a poco, y sí, los procesos son más caros, ¿verdad? Por la maquinaria. Y otra cosa, ellos se han enfocado a hacer vinos de un poco más calidad, no vinos tan comerciales. Si nosotros nos vamos a Estados Unidos y vamos al área de Napa Valley, vemos algunas marcas como el Barefoot, que es del más conocido, sí. o la marca Francia. La que tienen un piecito, ¿no? El Barefoot. Sí, y la marca Francia, que son vinos más comerciales y pueden ser mucho más económicos. Aquí no, aquí se han dado a la tarea a hacer vinos de un poco más calidad y un poquito más, como la palabra dice, más artesanales. Digo, Okay. no significa que algunas casas vinícolas están haciendo vinos más comerciales y de muy buen sabor. Digamos, por ejemplo, Cheto tiene vinos comerciales muy buenos, ¿sí? Muy decentes, decimos nosotros, pero ya, digamos, cada quien consume pues el vino que más le gusta al final de cuentas. Así es, al final, ¿no? Es el que más te gusta, y romper un poco con ese tabú de que para comidas blancas el vino blanco siempre, y que para comidas más fuertes u oscuras incluso el vino tinto, ¿no? Correcto. O ya es ya se han modernizado, ya hay más apertura. Y aquí, por ejemplo, entra ya lo que le llamamos nosotros el maridaje, ¿no? Y aquí entramos ya nosotros los chefs, prácticamente, ya nosotros aquí, digo, hablando un poquito, ¿no? Y haciendo comercial a la carrera. Lo que nosotros les enseñamos a los alumnos, digo, obviamente es todo esto es esta parte de la historia, es ¿verdad? Cómo diferenciar los vinos, cómo servir los vinos y cómo maridar los vinos precisamente. Nada más para dar un preámbulo, el maridaje es la combinación de qué comida queda muy bien con el tipo de vino que se está degustando. Sí, así Qué es. interesante lo que van a aprender todos estos chicos ya. Qué bueno que tocaste el tema de abordar la carrera de negocios en gastronomía, gastronómicos. ¿Qué más van a aprender los chicos en esa carrera? Obviamente, pues de la parte de los vinos, ¿no? Los chicos van a aprender desde las bases de la cocina, desde cómo se hace una salsa básica hasta crear sus propios platillos. Van a elaborar van a elaborar menús, ¿verdad? A los chicos se les va a enseñar cómo administrar un restaurante, ya sea propio o para trabajar cadenas restauranteras a nivel internacional. Trabajar en cruceros, trabajar en los spa más famosos del mundo, etcétera, ¿no? Todo lo que es la parte de administración. Y obviamente eso también conlleva en la parte culinaria, ¿no? Me parece excelente, y es una excelente oportunidad, sobre todo para nuestra ciudad que está creciendo tanto en población como en negocios de diferente manera. Me llama la atención que, bueno, al estar creciendo la industria en Mexicali, y en todo Baja California, porque esta carrera está en los 3 campus, ¿cierto? Está en el campus Tijuana, el campus Ensenada. Al estar creciendo nuestro estado en tantas actividades, pues hay una derrama económica más grande, y sobre todo se tiene que atender estos servicios de hacer llegar al público, al consumidor, los servicios de alimentación, porque al final
la empresa va a salir a comer el viernes. Las familias que van teniendo un empleo tienen cómo gastar y van a salir a comer el fin de semana, el sábado, el domingo. Y qué mejor que tener buenos restaurantes bien administrados, que sean, que generen ganancias a sus dueños, a sus administradores, pero sobre todo que generen ganancias a nuestro estado. ¿Para qué? Para que lleguen mayor cantidad de personas. Y sobre todo crear una cultura de alta cocina, ¿no? O sea, así es. No nada más el de prepararlo, sino también el de consumirlo. Incluso es parte de educación, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, chef, por haber estado con nosotros en este programa. Sé que vas a tener tu espacio y me da mucho gusto haberte introducido en esta cuestión de la administración y de las carreras. Muchas gracias por habernos compartido esta historia del vino y cómo este vino puede ser tan competitivo en nosotros. Y muy importante, generar esta cultura de comer bien, de tener una alta cocina en Mexicali, en nuestro estado, y ser competitivos con todos. Y no le tengan miedo, prueben los vinos, ¿sí? ¿Cuál es el mejor vino? El que a ustedes más les agrade, al final de cuentas, ¿verdad? Y los esperamos, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra carrera, vamos a iniciar en septiembre y vengan, dense un tiempo para que conozcan nuestras cocinas y se animen. Si tienen esa pequeña inquietud, aquí los esperamos. Muchas gracias, chef. Carlos. Sí, pues hay que despedirnos. Muchas gracias, directores, todos puros directores aquí, directora Claudia Sobrado. Chef, pues bienvenido a la familia de Xochicalco, Mexicali, y bueno, bienvenido a la cabina, la primera vez en la cabina. Así es. Muy bien, y pues recordarle a la gente que nos está viendo en vivo, en cualquier momento, y escuchando a través del internet, pues que están abiertas las inscripciones para todas las licenciaturas, administración, gastronomía y desde luego comunicación y todas las demás que tenemos ofertando en Universidad Xochicalco. Pues vámonos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Excelente día a todos. Inscríbanse. Bonito viernes. Y fin de semana.